Y llega el momento, como les decía, de poner fin a este acto, y como todo buen acto que se precie, pues hay que hacerlo de una forma bonita, hay que ponerle música, y como cada año hemos querido contar con la colaboración de un coro muy especial, el coro Cantatuti. Es una iniciativa pionera en España porque se trata del primer coro verdaderamente inclusivo, y está aquí, está en Zaragoza. En él están personas con y sin discapacidad, un coro que está abierto a la sociedad en general y en el que además conviven personas de hasta 19 nacionalidades distintas. La mayor parte de ellas además no tienen formación musical, con lo cual todavía tiene más mérito. Ellos nos van a cantar con la voz y también con el alma, nos van a cantar incluso con las manos. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Les presento al coro Cantatuti. Han estado, ya lo han visto, espléndidos como siempre. Es un auténtico placer volver a contar con ellos. El coro Cantatuti, el primer coro inclusivo en España, y además está aquí en Zaragoza. Desde aquí nuestra enhorabuena, muchísimas gracias de nuevo. Gracias también a todos los premiados nuevamente, a seguir trabajando por esa responsabilidad social. Gracias
a las autoridades y, por supuesto, también a todos ustedes por habernos acompañado en esta jornada en la que hemos valorado y entregado sobre todo ese trabajo que realizan muchísimas empresas. A continuación, les vamos a invitar a un vino aragonés que está servido por la Fundación Virgen del Puello, una institución con atención integral de personas con discapacidad intelectual. Será a la salida de esta sala. Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días.